quiero, embajador, hablar de una noticia de hoy. Ajá. Hemos convocado para una noticia de hoy. Está acá en nuestra subapertura, en la portada de hoy. En 2019, Estados Unidos cabildeó en Bolivia mediante un subsecretario el aislamiento de Venezuela. Me da la sensación de que esta no es una noticia que está en todos los periódicos. Está firmada por Rubén Atahuichi, que está de vacación, pero sigue trabajando, fíjese usted. Le voy a leer, embajador, el titular, la primera parte. O'Reilly cabildeó en Bolivia el aislamiento de Venezuela el 2019. Donald Trump, comillas. Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Es decir, esto habla de esta tensión de hace tanto tiempo Estados Unidos y Venezuela. ¿Qué dice Rubén Atahuichi en su nota de hoy, martes 13? En 2019, el entonces subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Kevin O'Reilly, cabildeó con varios embajadores en Bolivia el aislamiento de Venezuela. Entonces, esa potencia buscaba posicionar a Juan Guaidó en el mando del país sudamericano. El fin de semana, y aquí el carácter de noticia, el expresidente estadounidense Donald Trump admitió que la presión de su país sobre el gobierno de Nicolás Maduro perdió impulso cuando él dejó el gobierno. Comillas, cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos hubiéramos apoderado de ella. Nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo, dijo en una concentración política, comillas. La obsesión de Trump sobre Venezuela fue evidente a finales de enero 2019, cuando se decantó por la histórica asunción de Juan Guaidó, entonces titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente encargado de la nación caribeña, presidente que posteriormente Yanine Áñez acá reconoció, algo que ni el presidente Evo Morales hizo, ni el actual presidente Arce, porque obviamente hay una lectura política en todo esto. A partir de entonces, una cincuentena de gobiernos respaldó en sus nuevas funciones al líder de la oposición venezolana. Bolivia, presidido por Evo Morales, no se avino a la corriente. Sin embargo, hubo un intento de convencerlo. Termino con esto mi introducción. Un cable diplomático al que accedió La Razón cuenta detalles del periplo del funcionario de Trump en La Paz, cuyos objetivos específicos fueron las elecciones en Bolivia ese año y la cuestión de Venezuela. O'Reilly había llegado el 24 de julio del 2019. A la noche siguiente asistió a una cena ofrecida en su honor por el entonces encargado de negocios de su país, Bruce Williamson. Al convite asistieron los embajadores de Brasil, Perú, Argentina, además de los representantes de la Organización de Estados Americanos, OEA, y de la Unión Europea. Firmado el cable por el entonces embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, el documento cuenta inicialmente la preocupación de Estados Unidos sobre los comicios del 20 de octubre de ese año. Entonces, O'Reilly proveía una victoria de Evo Morales, sea porque se dará en el escenario que indican las encuestas o porque, si fuera necesario, podría configurarse un escenario de fraude. Esto lo manifiesta este documento antes de las elecciones en Bolivia. Para el funcionario resultaba clave que los países citados para la ocasión levantaran, al tiempo que bajan la agenda, la voz respecto de la transparencia del acto electoral en ciernes, ya que Estados Unidos en ese momento en Bolivia carece de recursos eficaces como los de los países de la región. Comillas, describe el cable, es un cable al que esta casa periodística tuvo acceso y Rubén Atahuichi lo que hace es rescatar esta información de contexto con estas últimas declaraciones. A tiempo de darle la bienvenida al embajador, le pregunto, ¿usted cree que el periodista Rubén Atahuichi está loco? ¿Le hace sentido? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Fíjate tú, hay una política sostenida del gobierno, de las diferentes administraciones de Estados Unidos con respecto a Venezuela, que es una política de agresión. Esa política de agresión, el presidente Nicolás Maduro denunció en su momento que consistía en el derrocamiento de todo el poder del Estado venezolano con el objetivo de apropiarse del petróleo de Venezuela. Y las muestras de esa política fueron en su momento el parapeto de la presidencia interina de Guaidó
y todo el conjunto de acciones internacionales entre las que se suscriben los esfuerzos de los subsecretarios de Estado, este particular que hizo aquí en Bolivia, O'Reilly, pero también todo el esfuerzo del aparato norteamericano para que países de la comunidad internacional desconocieran al presidente Nicolás Maduro Moro y entraran en la lógica de lo que llamaron gobierno interino. Todo estuvo, digamos, argumentado sobre la defensa de los derechos humanos de los venezolanos y sobre una crisis humanitaria en Venezuela, incluso llegando a convocar la responsabilidad de proteger o la visión de que había que hacer una intervención humanitaria en nuestro país. La verdad es que todo el sistema de sanciones contra Venezuela, a todo el sistema de sanciones contra Venezuela se le sumaron agresiones diplomáticas, agresiones militares con cuerpos paramilitares que se dijeron contra el país, y todo era por el petróleo. Ahora veamos un poco la cosa en el arco histórico. ¿Para qué la administración norteamericana, para qué el Pentágono, para qué el Departamento de Estado necesitaba el petróleo de Venezuela? Para prepararse a la agresión contra una potencia energética. O sea, previo a esta guerra Rusia-Ucrania. La necesidad que señala Donald Trump de esa ambición por el petróleo venezolano en un contexto geopolítico puede interpretarse como la preparación de los Estados Unidos de Norteamérica para poder confrontar después a Rusia teniendo los depósitos petroleros a su plena disposición. En este mismo arco histórico hay un antes también, embajador, y es un inicio anterior. No hay que hablar de Maduro, hay que irse hasta Chávez para entender también este otro arco que es el político y una clara oposición, pues, entre el gobierno norteamericano en general, los últimos gobiernos norteamericanos que tienen, digamos que, un abanico más corto del que se dio en Venezuela, que pasó de la noche al día, del día a la noche, ¿no es cierto? Hay una transformación en lo ideológico que por supuesto ha tenido su peso en la región y que Estados Unidos sin duda no ha visto con buenos ojos. Es decir, que previo a esto hay una diferenciación, no es el único motivo, ¿no? Es decir, mira, uno de los grandes la tensión logros... Estados Unidos-Venezuela data de más allá. Uno de los grandes logros colaterales de los Estados Unidos tras la caída de la Unión Soviética como polo de poder fue el hecho de que estuvo muy acompañada de la disolución de la capacidad de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para fijar el petróleo, para fijar los precios del petróleo a nivel internacional. La desarticulación de la OPEP también forma parte de ese proceso que se da a finales de los años 80 y sobre todo los años 90. Con eso una caída vertiginosa de los precios del barril y una elevación de la producción. Es decir, que todo el capitalismo mundial podía surtirse del petróleo de todos los miembros de la OPEP a un precio por debajo de $5 el barril. Por debajo de $5 el barril, es decir, que era una barbaridad. Era una barbaridad. Yo llegué a sacar la cuenta cuando estaba en el liceo de cuántos barriles podía... El liceo es el colegio, ¿no? El colegio, sí. Y en Venezuela yo saqué la cuenta y yo podía comprar 10 barriles con ¿cómo se llama? Podía comprar 10 barriles con un salario. ¿Ves? Imagínate tú. A eso llegó el precio del barril. Cuando el comandante Chávez entra a la conducción de Venezuela, uno de los principios estratégicos fue rescatar el rol de la Organización de Países Exportadores de Petróleo dentro de la fijación del precio del barril, dentro de la regulación del mercado y dentro de la seguridad energética global. ¿Por qué? Porque ya habíamos pasado por 2 picos de producción a nivel mundial que iban en deterioro progresivo de las reservas. El objetivo de Venezuela, del comandante Chávez, de la política petrolera venezolana, siempre ha sido una política de paz, de regulación de los mercados y de crecimiento sostenible de lo que significa el consumo energético. Muy al contrario de lo que ha promovido los Estados Unidos, que es un consumo desaforado y un crecimiento desaforado de todas las cadenas aguas abajo que se relacionan.
Sin embargo, Ahora, sí. esta recuperación, discúlpame, Sí, Claudia, embajador. esta recuperación es algo a lo que los Estados Unidos de Norteamérica nunca estuvo de acuerdo, siempre se opuso y siempre trató de debilitar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, incluyendo el esfuerzo que hicieron por extraer petróleo a través del fracking en los propios Estados Unidos, con el objetivo de debilitar a la OPEP, estoy hablando entre los años 2013 y 2015, logrando de alguna manera desarticular un poco el precio del barril de petróleo a nivel internacional, pero después, bueno, la OPEP se reagrupó con el liderazgo de Venezuela, con el liderazgo de Arabia Saudita, con el liderazgo de Irán, con el liderazgo de todos los países miembros, y no solo se armó, sino que se rearmó, y ahora es la OPEP Plus, que es la OPEP más otros países que participan en la producción petrolera, y sostenemos un crecimiento y sostenemos una distribución que le permite a los países productores subsistir. ¿Ves? Contra eso, Estados Unidos creó la Agencia Internacional de Energía y todas las políticas de división dentro de la OPEP. Actualmente, fíjate tú, la reunión Irán-Arabia Saudita molesta al Departamento de Estado, pero fortalece a los países productores de petróleo. Y cuando uno ve la declaración de Donald Trump, donde dice, Venezuela estaba al borde del colapso, pudimos habernos quedado con ese petróleo, lo que está declarando es la injerencia directa del gobierno norteamericano sobre los asuntos internos de Venezuela, pero también, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro ayer, está declarando el hecho de haber sido autor en nombre del Estado, en nombre de los Estados Unidos de Norteamérica, de crímenes de lesa humanidad contra Venezuela. ¿Y a qué crímenes nos referimos? Nos referimos a todos los crímenes que impidieron a nuestro país el acceso libre a los bienes alimentarios en todas las partes del mundo. Porque los Estados Unidos se ha dedicado a perseguir a Venezuela todas sus procuras de alimentos, de tecnologías para la producción agropecuaria con el objetivo de que Venezuela colapse. Iremos a la soberanía alimentaria en Venezuela, que de hecho es un tema de un próximo artículo del embajador aquí en La Razón. Antes, embajador, quisiera recuperar estas declaraciones para la próxima pregunta, que será si no somos injustos en hablar de un Estados Unidos como si hubiera una sola voz, cuando Estados Unidos tiene diferentes acentos con Obama, con Trump, con Biden, pero vamos a Trump primero y luego vamos a la política de Estados Unidos bajo diferentes presidencias. Escuchamos a Trump con la traducción. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. You know where the oil, their oil is garbage. It's horrible. The worst you can get. Tar. It's like tar. And to refine it, you need special plants. Bueno, entre comillas, ¿no es cierto? Lo dijo el propio Trump. Mi pregunta, embajador, es a tiempo de explicar estas relaciones en algunos casos muy conflictivas. Estados Unidos, Venezuela es el primer ejemplo, no el único, ¿no? Con Bolivia no es fácil, ahora con Colombia tampoco lo está haciendo, con México tampoco. Hay un tema ideológico detrás de eso, como bien lo acaba de señalar. Hay temas políticos, hay temas de petróleo, de litio, cuando no, la naturaleza humana. Pero no somos, no pecamos de una mirada cerrada cuando hablamos de Estados Unidos, cuando hay diferentes momentos, que una cosa es Estados Unidos bajo el gobierno de Trump, otra bajo el gobierno de Obama, otra bajo el gobierno de Biden. ¿Hay matices o ve el embajador que hay una política y un núcleo duro que no se mueve? Mira, la declaración de Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria a los Estados Unidos de Norteamérica la firmó Barack Obama. La ley donde se declara a Venezuela como amenaza y se hace una ley especial contra nuestro país, es una ley bipartidista, aprobada por congresistas de los dos partidos, unos meses antes de que Barack Obama declarara a Venezuela amenaza inusual extraordinaria. La renovación de esta amenaza, las primeras 3 renovaciones de esta amenaza, las hace Barack Obama. Y después las órdenes ejecutivas que comienzan la política sancionatoria contra PDVSA y las restricciones comerciales contra nuestro país, las desarrolla casi todas el gobierno de Trump.
casi todas, porque las primeras las desarrolló Barack Obama, ¿eh? El líder progresista del Partido Demócrata. Después Barack Obama, el conservador, hace una política más agresiva, pero sostenido ¿sobre qué? Sostenido sobre la ley bipartidista, del año 14, si mal no recuerdo, y sostenido sobre la declaratoria de Venezuela como amenaza inusual extraordinaria firmada por el demócrata. Después, sobre estos dos instrumentos, uno bipartidista, uno de los demócratas, es que ahora el republicano Trump desarrolla todas sus agresiones y esta política que declara, y que bueno, yo creo que eso no necesita explicación, lo que dice Trump, no necesita explicación. Se estaba generando un colapso contra Venezuela y el objetivo era el petróleo. Y ahora que hay un gobierno de carácter demócrata, siguen las sanciones, sigue la misma ley bipartidista del año 14, sigue la misma amenaza inusual extraordinaria firmada por el demócrata Obama, siguen las mismas sanciones vigentes firmadas por el republicano Trump, más las nuevas que se sumaron en el gobierno de Biden. Y las oficinas, la OFAC, el Departamento de Estado y todo el aparato norteamericano sigue funcionando igual. Por eso es que nosotros hablamos de una política sostenida de agresión contra el país. Podemos decir que han habido matices, pero los matices no significan que no haya cambiado la política. El mismo revólver con diferente cachimba, decimos en Venezuela. Es la misma amenaza con una cobertura distinta. Habíamos hablado en este mismo espacio con el embajador de la crisis económica en Venezuela y me hacía notar el embajador César Trompis que en este último tiempo se ha hablado menos de Venezuela en general, que ya no está esta ola de titulares, que no hay papel higiénico, que hay unas colas tremendas, que la gente en Venezuela, que es un tema, se lo decía también en este espacio, que es complejo y que no se puede atribuir únicamente a las medidas que toma Estados Unidos contra Venezuela. Es como sucede acá con todas las fuerzas políticas, comenzando por el MAS, que se pelean entre ellos y dicen la derecha y tal, cuando la derecha no puede tener la culpa de todo. Ya quisiera la derecha tener esa fuerza como para poder penetrar y ser culpable o autora de todos los males de la izquierda o del movimiento al socialismo. No se puede entender solamente así. En Venezuela tampoco se puede entender la crisis económica únicamente por las medidas. Qué difícil administrar las grandes bonanzas que Venezuela sí las tuvo. Toco este tema económico porque el embajador va a publicar próximamente, y tengo yo un adelanto porque ya tengo el texto, ya lo vamos a agendar en nuestras páginas de opinión. Habla de la antidiplomacia made in USA, made in Estados Unidos, partiendo de una reflexión sobre la soberanía alimentaria, sobre el problema de la falta de alimentos, porque, por ejemplo, Caracas no tiene una vocación productiva, pero va a un contexto más amplio. ¿Por qué no nos adelanta un poquito de eso? Fíjate, ahí en ese artículo que pronto saldrá en La Razón, gracias impreso. Por la preferencia. Gracias a ti y a todo tu equipo por esa disposición. Ahí lo que hacemos es el análisis de la dependencia tecnológica sobre los paquetes tecnológicos para producir alimentos. Cuando llega el momento de las sanciones contra Venezuela, de las medidas coercitivas unilaterales contra el país, de esta política bipartidista contra Venezuela, Venezuela tiene un sistema de siembra dependiente como la mayoría de los países de América Latina y del Caribe. ¿Dependiente de qué? Dependiente de los paquetes tecnológicos importados. ¿A qué nos referimos con los paquetes tecnológicos importados? A la semilla, al fertilizante, a la maquinaria para poder sostener unas siembras a gran escala. Y precisamente las primeras sanciones impiden a Venezuela dirigir finanzas para poder garantizar la cadena de insumos sobre el sistema agroalimentario. Y eso provoca que el hecho de que la procura de alimentos dentro del país se viniera abajo. O sea, se está apretando en el eslabón más débil.
Claro, claro. Mira, en estas medidas de bloqueo contra Venezuela, los alimentos han sido un arma de guerra. Contra Venezuela se han utilizado los alimentos como arma de guerra. Se ha utilizado el hambre como arma de guerra. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo ese que decía Donald Trump, hacer colapsar al país. Cuando tú revisas la política de persecución a las empresas, a las que le tuvimos que comprar alimentos porque teníamos cerrada la cadena de insumos para poder producirlos, cuando salimos a México, al Brasil, a comprar alimentos, entonces la OFAC, la Oficina de Activos de los Estados Unidos de Norteamérica, la OFAC, ¿qué hizo? Fue a perseguir junto con el Grupo de Lima, ese que fue a buscar, con el que se reunió O'Reilly aquí, esos embajadores con los que se reunió O'Reilly aquí, los Estados Unidos fue a perseguir las empresas en México que estaban vendiéndole productos a Venezuela para que no financiaran, para que no permitieran que llegaran alimentos terminados a nuestro país. Solo permitió, mira cómo funciona el egoísmo norteamericano, ¿no? Solo permitió que empresas privadas le compraran a empresas norteamericanas trigo, arroz y maíz para que llevara a Venezuela. Pero tenían que ser empresas privadas de una tradición de relaciones con los Estados Unidos y que no tuvieran nada que ver con el gobierno. Cuando el gran comprador en Venezuela, durante los últimos 100 años, de todos los recursos del país, ha sido Venezuela. Y estoy hablando de 100 años, Claudia. No te estoy hablando de la Revolución Bolivariana nada más. En Venezuela el Estado ha sido el gran comprador durante 100 años de petróleo, particularmente después del periodo largo de democracia que hemos tenido desde el año 58. Después de allá hacia acá, el gran comprador ha sido el Estado. Y entonces los Estados Unidos de Norteamérica les cierra las capacidades del Estado para comprar. Y se la permite solo a empresarios que estuvieran finamente demostrados, como cuando los que les gustan la raza de perro verifica el pedigrí, ¿verdad? Que tuvieran pedigrí de no tener ninguna relación con el gobierno. ¿Qué implicaba eso? Implicaba que las importaciones que ellos podían hacer estaban por debajo del 25% de la demanda nacional. Ni que ellos metieran todos los recursos que tenían como privados, podían abastecer el mercado interno. Eso iba a obligar necesariamente al país a tener hambruna. ¿Y hacia dónde se ha perseguido al país, a los venezolanos y venezolanas? Al hecho de que no podamos comer, imagínate tú. Hoy la realidad es distinta. Hace un tiempo, acá en la entrevista, he sentido al embajador relativamente entusiasta con algunas cifras y de hecho me desafiaba el embajador a mirar si siguen hablando en los mismos términos los medios de comunicación de Venezuela. ¿Seguimos con ese optimismo como están en las cifras o es que esta crisis mundial derivada de esta guerra, estábamos comentando que hay muchas guerras a lo largo de este tiempo, pero de esta guerra, el impacto directo vía los alimentos, la inflación, el precio de los alimentos, está también poniendo piedras en esas cifras que mostraba el embajador con entusiasmo? No, continuamos nosotros en una alta productividad dentro del país. Hemos cambiado paquetes tecnológicos, ya no dependemos de los paquetes tecnológicos norteamericanos para la producción. Recientemente ayer el presidente Nicolás Maduro y el presidente de Irán en Caracas firmaron 25 acuerdos, de los cuales gran parte de ellos están en el campo de la ciencia, la tecnología y la agricultura también, y las ciencias aplicadas a la agricultura dentro de nuestro país. Hemos ganado soberanía agroalimentaria, estamos produciendo paquetes tecnológicos para la productividad dentro del país. Hay un sistema agroalimentario fortalecido con todos los actores nacionales. Está el Estado, está el pueblo, está la Fuerza Armada, están los privados. Todos están en una capacidad y vocación productiva bastante elevada, sobre la que tenemos ya más de... se calcula que este año de seguro lleguemos al 90% de producir lo que estamos consumiendo dentro del país. Hemos tenido que exportar varios rubros, entre esos la carne, porque ha habido un superávit de producción dentro del país, lo que significa una gran esperanza para todos los venezolanos y venezolanas en el triunfo de la política de soberanía.
Mi última pregunta tiene que ver con la relación, obviamente, Bolivia-Venezuela. Con Evo Morales hubo una buena relación, una prácticamente luna de miel que le valió a Evo muchas críticas también de meterse tanto con Venezuela bajo este contexto. Luego vino el gobierno transitorio de Yanine Áñez, donde lo sacaron, creo que en 48 horas, embajadora incluida, Sí. el personal se metieron a la embajada, saquearon, robaron coches, reconocieron a Guaidó, lo hizo la presidenta Yanine Áñez, y luego vuelve el movimiento al socialismo con el presidente Arce. Luna de miel como con Evo Morales, bien, mal, más o menos. ¿Cómo definiría hoy la relación Bolivia-Venezuela? Estamos en el mejor momento de nuestras relaciones. Ah, caray. Estamos en el mejor momento de nuestras relaciones. Creo que se sentaron unas bases muy profundas entre el comandante Chávez y el presidente Evo Morales. Esto es amor, Y- volviendo al amor del inicio. y esas bases las están desarrollando el presidente Nicolás Maduro y el presidente Luis Arce. Nuestros países son países hermanos bajo la espada del libertador Simón Bolívar, y hoy seguimos en el camino de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, del desarrollo compartido, de la complementariedad. Firmamos 13 acuerdos en la tercera comisión mixta Bolivia-Venezuela en Caracas. Adoptamos 6 programas adicionales de trabajo, de cooperación, de complementariedad, y muy pronto Bolivia va a ver resultados en todas las áreas. Ahorita hicimos recientemente la reunión con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, que va a convocar a las primeras 60 becas para bolivianos. Vi alarma en página 7 que dijeron que están llegando militares venezolanos, que no se Forma sabe. parte de nuestros convenios de carácter educativo también. No eran solo militares los que han venido, son militares y civiles de la Maestría de Seguridad y Defensa de la Nación, del Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación. Su homólogo aquí en Bolivia principal ha sido la Escuela Militar de Ingeniería y otros institutos de estudios de carácter de seguridad y defensa. Creo que eso no debería generar alarma. Sí creo que la prensa boliviana y los analistas en geopolítica en Bolivia deberían ver con mucha cercanía, certeza y lupa el ingreso de 1.000 militares armados norteamericanos mandados por el Pentágono al Perú. Me parece que eso es un tema de debate regional. No es ¿Eso un es tema reciente? Eso fue el 1 de junio, comenzaron a ingresar. Aprobado por el Congreso del Perú, pedido por la presidenta del Perú. Es un tema para analizarlo. Creo que deberían analizarlo todo lo que piensa en la seguridad de América Latina y el Caribe, además en el marco de lo que firmamos en la CELAC, que somos un territorio de paz. Pero en todo caso, estos militares que han venido para acá, junto con civiles, son estudiantes, ¿ve? Y forman parte de una pasantía internacional de estudios que han realizado en otros países. Ya han estado en México, ya han estado en otros países de América Latina y del Caribe, y ahora han estado aquí compartiendo ideas y estudios con Bolivia. Muchas gracias. César Trompis, embajador de Venezuela en Bolivia. Siempre es muy interesante intercambiar ideas. Gracias, embajador, por venir hasta acá. Mil gracias, Claudia. Y bueno, un saludo a todo el equipo de La Razón y a toda la gente que te ve por todos los medios.